Vamos a charlar un rato, ya veníamos conversando un poco la clase pasada sobre comunicación digital y la idea es continuar en esa línea, también llevándole un poco a algunas cuestiones también de lo que es la experiencia personal de Juli y Lisandro, de comunicación digital desde el Estado, que eso por ahí no lo vimos tanto en la clase pasada. Así que bueno, vamos a tratar de ahondar por ahí. Bueno, un día importante para hablar de la comunicación digital en un punto de cómo haberse caído todos los sistemas, las redes. Así que bueno, Juli, te doy la palabra y te agradezco como siempre, desde que iniciamos el seminario siempre has participado, así que bueno, agradecido desde el seminario por tu participación. Bueno, gracias. ¿Este es el tercer o cuarto año? Empezamos en 18, cuarto, 18, 19, Cuarto. 20, 21, cuarto. Un montón, un Sí. montón. Buenísimo. Bueno, este año le invitamos a Liso para que me acompañe, en realidad él, bueno, me acompaña día a día en la tarea que llevamos adelante en PAMI, y me pareció que estaba bueno también para los estudiantes, como egresados nosotros de la FACU, compartirles un poco nuestra experiencia. Así que bueno, si quieren empiezo a compartir pantalla y transmitir la presentación. A Dale, ver. ahí pongo a grabar, que no lo había puesto. O está grabando vos, Juan. ¿Está Sí, sí. grabando? Estoy grabando, estoy Ah, grabando. listo, perfecto. Bueno, a ver. Esperen que se me. Un segundo. Tenía muchas ventanas abiertas, ahí va. Bueno, ahí se ve todo chiquito, pero se ve, ¿no? Sí, Joya. ahí va. Sí, sí. Bueno, para hacer como una intro, yo quiero ver si puedo ver a los participantes mientras. No. Bueno, no voy a ver a nadie, así que cualquier cosa me hablan, porque veo solo mi presentación, no los veo a ustedes. A ver, para explicarles un poco de qué vamos a charlar, lo que habíamos pensado nosotros es hacer como un pantallazo, una introducción sobre la estrategia en comunicación digital para crear una comunicación planificada, digamos, y pensar algunas pautas mínimas y básicas de buenas prácticas que pueden aplicarse tanto a la comunicación digital como a cualquier otro emprendimiento o plataforma, digamos, desde donde querramos hablar. Igualmente siempre la estamos pensando nosotros desde la comunicación pública y política, que es donde laburamos. Y sobre el final de la presentación vamos a trabajar algunos ejemplos o casos un poco más concretos. Empiezo, Lizo, con la estrategia, después si querés vos seguís con el otro. Vale. Bueno, al momento de encarar un proyecto de comunicación digital, siempre tenemos que tener una estrategia o tratar de construir una estrategia. Incluso si ya encaramos un proyecto y no nos sentamos a pensarlo, siempre es un buen momento para hacerlo, parar la pelota y decir, bueno, a ver, al momento de hacer una estrategia de comunicación, ¿qué cosas tengo que pensar? Y bueno, nosotros pensamos algunas preguntas claves como disparadoras que funcionen como horizonte comunicacional de lo que yo quiero hacer. Alguna de las preguntas que nos planteamos es ¿por qué quiero tener presencia en Internet? Y ¿cómo voy a articular esa presencia en Internet con el mundo offline? ¿Sí? Hoy es un día muy particular, digamos, donde muchas de estas cosas se vienen abajo, creemos que por un rato, pero bueno, la presencia en Internet se puede tener de diferentes maneras y a veces ya se tiene, aunque yo no esté actuando sobre esa presencia. Digamos, puede haber gente en Internet hablando de mí, aunque yo no esté en Internet. Entonces, ¿cómo voy a articular lo que se dice de mí en Internet con lo que yo soy por fuera? ¿Sí? ¿Cómo voy a vincular esos dos mundos? ¿Cuáles son las motivaciones para el resto de los usuarios para seguir mis cuentas? Digamos, ¿qué va a hacer que la gente ponga a seguir, me gusta, like, retweet, digamos, lo que sea? ¿Qué van a encontrar en lo que yo tengo para contar?
¿A quién me voy a dirigir? ¿Quiénes son esas personas a las que yo les voy a estar hablando? ¿Cuál es mi público? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Y qué historia voy a contar? Acá aparece una palabra que van a ver que vamos a ir un poco repitiendo, que tiene que ver con la historia para contar. En redes nosotros trabajamos mucho con la cuestión de la narrativa, de contar historias, de tratar de hacerlo como un relato, de trabajar la emotividad, de trabajar diferentes planos discursivos, digamos. Entonces, cuando hablamos de qué historia voy a contar, sea una personalidad, sea un emprendimiento, sea lo que sea, detrás de cada cuenta hay una historia, ¿sí? Y es por ahí a lo que apelamos, no a transmitir meramente información o contenido, digamos, sin ningún tipo de procesamiento, sino tratar de buscarle una vuelta a una historia. Ahora lo vamos a ir profundizando igual en la parte de contenidos. Otra cosa que creemos que es importante es poder plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Esto es importante porque, como dice el punto siguiente, ¿no? No podemos pretender abarcar todo al mismo tiempo. ¿Sí? Yo inicio las cuentas, o a veces nos pasa que, como nos pasó a nosotros en un momento, agarramos cuentas institucionales que ya estaban siendo gestionadas anteriormente, entonces tuvimos que decir, bueno, a partir de este momento, ¿cuáles son nuestros objetivos para adelante? ¿Qué es lo que queremos que pase en este mes? ¿Qué es lo que queremos que pase en 6 meses, en un año? Digamos, como poder mirar para adelante, pero no querer crecer o abarcar todo en el primer mes, sino ser coherente y planificar con el tiempo. Y el tercer punto, que es muy importante poder adaptarse a los cambios de la tecnología y en el sector en que trabajas. Esto lo pensamos de dos maneras. La primera parte, adaptamos a la tecnología, bueno, el día de hoy, por ejemplo. Se caen las redes, hay un montón de gente que está haciendo como, tratando de sacar alguna ventaja en Twitter, digamos, de poder hacer algún tweet que sea ingenioso para llevar gente a una página web, por ejemplo, algunas estrategias en Telegram, o incluso cuando, digamos, no hay una crisis como la que hay hoy, pero, no sé, aparece la funcionalidad nueva en Instagram como los Reels. Bueno, tenemos que ver de qué se tratan los Reels, cómo los puedo adaptar a mi estrategia, ver cómo incorporar esa nueva herramienta a lo que yo hago día a día. Y en el sector en particular en el que trabajamos, sobre todo, por ejemplo, nosotros que trabajamos en comunicación pública y política, tenemos que poder estar al tanto y entendiendo cuáles son los contextos políticos, ¿sí? Atravesamos unas elecciones, un momento bastante turbulento, y cualquier cosa que nosotros comunicáramos en ese contexto que tenía una coma fuera de lugar podría llegar a ser una crisis nueva. Entonces hay que ser muy cauteloso con esos contextos. Ahí es cuando la planificación entra en crisis. Si bien es un pilar fundamental de nuestra estrategia poder planificar, la coyuntura política nos impide por ahí poder desarrollar la estrategia como lo teníamos planeado. Totalmente, y acá venía este punto, ¿no? Que viene a colación, que nosotros nos planteamos como un ideal poder calendarizar los contenidos, armar un calendario y decir, bueno, esta semana, esta quincena voy a trabajar estos contenidos, los voy a publicar en estas redes, en estos horarios, los contenidos van a ser así, así, qué sé yo, y de repente te surge una crisis política, una medida nueva o algo que se cancela y te cambia todo, ¿no? Entonces, nada, hay una cuestión de intentar y alcanzar un ideal de planificación y hay por otro lado hay que tener en cuenta que a veces eso nos supera y bueno, hay que adaptarse. Y el otro punto es tener en cuenta, además de los contextos, cuáles son las fechas y eventos importantes para la organización o la institución donde estoy trabajando. Por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos en septiembre el Día del Jubilado y ahora el 1 de agosto fue el Día de las Personas Mayores y estamos trabajando todo el mes de las personas mayores. Entonces, buscar fechas, digamos, tenemos efemérides de salud, bueno, un montón de cosas que se vinculan con nuestra institución y que tratamos de
ya preverlas con el tiempo para poder planificar contenidos especiales para esas fechas. Bueno, ¿listo? Bueno, después con los contenidos serían la forma en la que se materializa nuestra estrategia, las piezas que vamos a diseñar, los copies, los pies de foto, los textos, todo eso. Y depende mucho de cada plataforma que vayamos a elegir, ¿no? En función de nuestro público, de nuestra audiencia. O sea, es una instancia de estudiar mucho a nuestra audiencia y estudiar las propiedades de cada plataforma y los requerimientos y qué presencia tienen esos públicos en las distintas plataformas. En nuestro caso, en el caso de PAMI, bueno, la plataforma por excelencia es Facebook. Ahí está la mayor cantidad de personas mayores en el entorno digital, así que bueno, es como nuestro caballito de batalla de alguna manera. Y después tenemos Twitter, que es más para anunciar medidas, más de agenda política, tiene como otra impronta los contenidos de Twitter. Pero bueno, los formatos que vayamos eligiendo son en función de eso, de estudiar en profundidad qué es lo que consume nuestra audiencia. Y bueno, como decía Juli, a ver, pasada Juli la siguiente burbujita. Después el tema de los formatos, y si vamos a usar video, GIF, un flyer, lo que sea, tiene que tener cierta coherencia, digamos, en cuanto a colores, en cuanto a tipografía, más que nada en un organismo público como es el nuestro, que tiene ya un logo muy instalado, sus colores, su manual de identidad, que eso también es algo con lo que nos tocó adaptarnos cuando llegamos. Ya había una identidad construida y había que definir si retocarlo o si seguir laburando eso, ventajas y desventajas de eso. Nosotros lo mantuvimos en su mayoría, pero bueno, para eventos especiales, por ejemplo, como el 50º de PAMI, se elaboró un logo nuevo. Para algunas ocasiones especiales está bueno jugar con la identidad, para otras conviene por ahí sostenerlo, porque hace el reconocimiento del organismo. Ahí quiero agregar una cosita, que para mí son cosas anecdóticas, pero que bueno, que por ahí en otros niveles no se ve tanto, que es que se cuida mucho la aplicación de la marca. Por ejemplo, el logo de PAMI, que es un círculo, se aplica sobre blanco, jamás se aplica sobre otro color, es decir, no se puede poner el logo de PAMI sobre un fondo negro, digamos. Claro. Y eso, por ahí vos vas con, che, estaría re bueno hacer tal cosa. No se puede directamente, porque institucionalmente, digamos, cuando se presenta el manual de marca, se aprueba eso, digamos, y eso pasa en todos los organismos, pero a veces en otros niveles o por fuera del Estado, uno no es consciente, digamos, del valor que se tiene sobre, bueno, por ahí viene otro y lo agarra y pone el logo sobre cualquier color y hace todo un desastre, pero bueno, desde el nivel central se cuida mucho eso. Sí, a veces agota la creatividad también. Claro, y sobre todo cuando tenemos que hacer un flyer conjunto con ANSES de una medida en conjunto de PAMI o con Presidencia de la Nación, que ahí te chocas con otro manual de identidad de otro organismo y tenés que cuidar la aplicación de marca del otro organismo, la tuya, y hacer que combine. Es como un desafío eso también. Y después, bueno, ya específicamente en las piezas que vayamos a diseñar para cada posteo. Bueno, en nuestro caso, no hablamos del equipo de la gerencia de comunicación, pero es un equipo enorme. Somos casi 50 personas. Hay departamentos de audiovisual, de diseño, de, bueno, comunicación digital, que es el nuestro, de prensa, de comunicación interna. Sí, hay que elaborar en equipos de... Pues. ¿Cómo? No escuché. ¿Quién estaba hablando? No entendí si era una intervención o fue sin querer. No, yo tampoco. Bueno, si alguien quiere hablar. Bueno, sigo. Hay un montón de departamentos
con los que hay que articular constantemente. Está, bueno, el departamento de contenidos, con el que nosotros tenemos una relación muy estrecha, porque, no sé, se viene una efeméride y necesitamos pensar qué vamos a sacar por el Día del Jubilado, Día de las Personas Mayores. Entonces se piensa en una pieza audiovisual, que después hay que pedirla al departamento audiovisual, eso después se valida con el gerente, digo, hay como todo también un proceso de validación que hace que el laburo no sea tan rápido como uno quisiera, digamos, no salen las cosas así como vienen, sino que hay todo hay una dinámica ahí de validación que a veces retrasa un poco y también juega en contra de la planificación, pero bueno, es para cuidar también cada mensaje que sale de los canales institucionales, que bueno, cualquier error, como decía Juli, puede jugarnos en contra. Pero bueno, en esa articulación con las distintas áreas pueden surgir piezas como fotos, videos, flyers, una gacetilla de prensa. Nosotros nos nutrimos esencialmente de animaciones, de videos, de imágenes y nada, eso entra por distintas áreas que nos dicen, che, tal fecha tenemos tal evento, necesitamos un flyer, y nosotros en general nos encargamos de motorizar el resto de las áreas que nos sirvan de insumo para poder publicar eso el día de la efeméride, por ejemplo. Después, en cuanto acá a la imagen, al tamaño de imagen por cada red social, eso, bueno, es necesario estudiar cada plataforma. En general, sí, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todos tienen un blog en las que van publicando las actualizaciones en cuanto a formatos y duración de un video. Eso va cambiando todas las semanas, todas las semanas. Por lo que ponerlo acá en la presentación no tiene sentido, porque la semana que viene va a ser distinto el tamaño. A nosotros, por ejemplo, hace poquito Twitter cambió el formato de las imágenes, como lo muestra en la aplicación celular, y eso nos facilitó un montón, porque ahora hacemos todos los flyers, por ejemplo, en vertical. En una época hacíamos uno en formato historia, otro cuadrado para Facebook, otro horizontal y los de diseño se volvían un poco locos. Ahora sintetizamos con el formato vertical que admite Twitter y nos sirve para todas las plataformas, y eso nos ayuda a ahorrar tiempo y está bueno. ¿Qué decías, Juli? Sí, paso a la diapositiva. Dale. O acá en posteos hay un montón. Hay varias cosas. Bueno, acá hablando del texto del posteo, que es la parte más difícil, porque acá tenemos que elaborar nosotros, básicamente, con las piezas, bueno, las pedimos a las otras áreas, pero acá nos toca a nosotros pensar cómo vamos a comunicar, cuál es el tono que vamos a usar para armar el copy, validar la información que estamos poniendo en el texto. Eso también es un laburito. Siempre que hay números hay que validarlos con otras áreas del organismo que no tienen que ver con comunicación, con el área de médicas, con el área de sociales, con otro organismo que no sea PAMI. Así que no es tan fácil como armar el copy y publicar, sino que también lleva todo un proceso de validación bastante largo. Hay, bueno, publicaciones, hay distintos tipos de publicaciones. Una efeméride por el Día del Jubilado por ahí es más sencillo, pero por ahí un posteo sobre prevención del dengue, hay que validar esa información más médica, si se quiere, con un equipo más técnico que no tenemos en comunicación. Y después, bueno, ir evaluando qué es lo que funciona mejor, ¿no? En un momento nosotros usábamos mucho, por ejemplo, para el texto de la publicación, títulos. Después evaluamos que por ahí usar tanto título a veces, porque en la mayoría de las redes sociales te muestra solo las primeras líneas y después tenés que apretar a ver más para terminar de leer todo el texto. Entonces por ahí pensamos, che, si ponemos la información más importante al principio, que es lo primero que se ve, y vamos probando, es muy a prueba y error esto, pero bueno, es importante también ir revisando qué es lo que uno va haciendo para ir perfeccionando. Y la extensión del texto también va a depender de la plataforma. Hay recomendaciones, cada plataforma te dice es conveniente que hagas hasta tantos caracteres.
pero la realidad es que si lo que dice tu texto, sea largo o corto, no le sirve al que está leyendo, no va a funcionar de ninguna manera. Esa es la realidad. En el caso de nuestras cuentas, nos pasa que los contenidos de servicio son los que mejor funcionan. Cuando le decís, mira, para realizar un trámite web, entra acá, hace esto y hace lo otro. 2 más 2, 4, o para retirar tus medicamentos gratis de la farmacia tenés que seguir este paso, este paso, este paso. A eso le llamamos nosotros publicaciones de servicio y son las que mejor funcionan porque está dando contenido de valor a la persona afiliada, le está solucionando una duda, es lo más efectivo. Después cuando haces contenido más de color, como una efeméride, el día de no sé qué, a veces está bueno, a veces se copan, pero no va a tener tanta efectividad como un posteo de servicio. Eso es algo que venimos comprobando. Y después, bueno, aprovechar los distintos recursos que ofrece cada plataforma, como los hashtags. También nosotros solemos estar atentos a las tendencias en Twitter, por ejemplo, y si vemos que nos podemos subir alguna tendencia, lo hacemos, porque eso nos ayuda a traccionar interacción y seguidores. O si no, usamos mucho los hashtags para los nombres de las campañas que armamos, que son medicamentos gratis. Fue toda una campaña comunicacional que planificamos, que lo agrupamos todo a través del hashtag medicamentos gratis en las 3 redes sociales. Y ¿qué más? Bueno, cuando nos acoplamos a, qué sé yo, alguna campaña que no sea de nuestro organismo que tenga que ver con la vacunación, Buenos Aires Vacunate era el de PBA, Juli. Sí. Lo mismo, cuando hacemos algún posteo de vacunación en la provincia de Buenos Aires, nos acoplamos al hashtag de otro organismo. Y después, bueno, con el uso de emojis, depende mucho del lenguaje que vayamos a utilizar y si vamos a hacer un registro formal o informal. Nosotros hacemos un tono un poco más distendido para ser un poco más cercanos y no hacerlo tan acartonado. Entonces hacemos uso de emojis todo el tiempo, porque además te ayudan a estructurar un poco el texto, a darle un poquito de onda. Separamos en párrafos como para facilitar la lectura. Hay un montón de recursos que hay que ir probando y evaluando después con las métricas qué es lo que mejor funciona. Si querés pasar, Juli. Lisa, quiero hacer un comentario porque me puse a pensar, no sé, Facu, Juan, si por ahí tenemos estudiantes que son de otro país o... Nosotros empezamos a hablar de PAMI y nunca aclaramos qué es PAMI. No sé si todo el mundo sabe, por eso son de acá, pero tampoco saben, porque nosotros estamos muy pamizados, decimos, pero asumimos que todo el mundo conoce que hablamos y nosotros trabajamos en PAMI, que es la obra social de las jubiladas y los jubilados. Todas las personas mayores que se jubilan o tienen una pensión o ex veteranos de guerra y familiares de todos estos públicos, digamos, tienen la obra social PAMI, que es como en la provincia de Buenos Aires, IOMA, pero bueno, PAMI es a nivel nacional. Aclarar eso porque no sé. Sí, hay un compañero de Brasil que no está hoy presente, pero sí, si hubiese estado presente, estaba buena la aclaración porque seguramente no hubiese entendido por ahí algunas referencias que son muy, muy argentinas, no muy nuestras. Claro. Bueno, entonces por eso también es que nuestro público son personas mayores, son 5 millones de afiliados y afiliadas en todo el país, es la obra social más grande de Latinoamérica, o sea, no hay obra social que tenga tantos afiliados como PAMI, y bueno, apuntamos a las personas mayores y a sus familiares generalmente, que muchas veces también son gente grande, porque muchas veces el entorno que nos escribe de una persona, no sé, de 80 años, la hija por ahí tiene 50, por lo cual tampoco es que es nativa digital. Entonces, bueno, desde ahí también estamos contando nuestra experiencia, esto para hacer un paréntesis. Claro, y encima ahí el desafío es doble porque no sirve pensar cómo yo leería esto, sino cómo una persona de por ahí 70 años, 80, podría procesar, digamos, la publicación que nosotros armamos. Por eso también siempre intentamos hacer la menor cantidad de texto posible, diseñar placas simples, no muy, muy rebuscadas, así que ese es también el doble desafío que tenemos todos los días. Si querés pasar al próximo, Juli.
Ahí está. Ahí va, videos. Bueno, con videos pasa un poco lo mismo que con las imágenes. Va a depender de cada plataforma. Bueno, desde que surgió TikTok, medio que rompió con todo. Se está tendiendo mucho al video vertical en 9:16, el formato de historia. Así que bueno, qué sé yo, en un momento era el video cuadrado, era como la Biblia. Ahora, bueno, está en jaque eso. Pero bueno, lo mismo, estudiar qué es cuál es la tendencia, prestar atención a eso. Y Instagram, por ejemplo, hoy nos ofrece IGTV o Reels, que son videos verticales, estos que digo, con distintas duraciones. IGTV está pensado para armar hasta capítulos de series de, no sé, transmisiones en vivo. Y los Reels es un contenido más efímero como el TikTok. Nosotros hace poquito abrimos Instagram, así que estamos agarrándole la mano y conociendo a nuestro público ahí, pero estamos explorando con Reels y está bueno, es una buena herramienta porque además son de hasta 30 segundos, se puede hacer de 15, no es un contenido tan difícil de elaborar, así que eso está bueno. Y otra cosa importante, más que nada para nosotros que elaboramos para las personas mayores, es el tema del texto en los videos. Igual esto es extensivo para todo el mundo, uno va en el colectivo y en general no lleva el sonido activado, entonces cuando ve un video está bueno que aparezca texto, sean subtítulos o textos destacados que te den una idea de qué se trata el video. Y muchas veces uno se queda mirando videos sin audio, pero lo entiende por el texto, eso está bueno, es un buen complemento. Y otro dato importante es que la mayoría de la gente entra a las redes sociales a través de sus celulares, incluso las personas mayores, ¿no, Juli? Sí, porque además las personas mayores muchas entraron a la tecnología a través del celular. O sea, no es que se compraron una computadora, una notebook. En realidad se compraron el celular para comunicarse y los celulares se fueron actualizando y traen la posibilidad de conectarse a internet y es que entran. Entonces, o sea, sí, en todas las métricas nos dan que la mayoría entran por celular. Y Android. Claro, y Android. Así que bueno, siempre pensar las piezas en función de eso, ¿no? De ese dato, de la mayoría entra desde su celular, entonces siempre voy a priorizar, por ejemplo, un flyer, una placa en formato vertical, que se va a leer mejor en un celular, en vez de decir, bueno, pero por ahí en la compu, en horizontal se ve mejor, bueno, hay que elegimos vertical. Pero bueno, eso también depende mucho de la plataforma, de los públicos, desde qué plataformas ingresan a los canales que vamos a trabajar. Así que bueno, toda la planificación de los contenidos implica un poquito estudiar las audiencias y las plataformas. Así que no sé si queda alguno más. De contenido no, pasamos a analítica. Bueno, voy enganchando un poco esto último que decíamos, que es muy importante estudiar el público al que nos estamos dirigiendo, y enseguida las redes nos van a brindar datos. Cuando empezamos con muy poquitos seguidores ya te empiezan, digamos, las cuentas que son perfiles empresariales o, ¿cómo que se dice?, de personalidades, de empresas, de instituciones, enseguida te brindan datos. Y tenemos que ir haciendo una lectura sobre esto para poder mejorar, obviamente. Esa lectura va a variar en función de nuestros objetivos y en función de lo que vayamos haciendo. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que hace un tiempo hacíamos informes semanales, que ahora estamos haciendo mensuales, porque semana a semana no nos variaba tanto y teníamos mucho caudal de información con poca variación. Entonces dijimos, bueno, no, este informe no nos sirve y vamos adaptando y creando informes y creando modos de mirar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Cuando empezás, quizás tenés una cuenta chica, semana a semana te puede variar un montón. Ahora, cuando tenés una cuenta, qué sé yo, como nuestro Facebook, que tiene 1 millón de seguidores, hace un año tiene 1 millón de seguidores, va a variar, digamos, podemos analizar diferentes cosas, pero no nos sirve estar mirándolo semana a semana.
De las redes podemos sacar datos cuantitativos, digamos, números, que acá es donde yo soy muy floja, pero por suerte Lizo es mejor con los números y va, digamos, porque las redes nos brindan números, pero a la vez también hay formas de crear propios cálculos y sacar algunas cuentas. Pero bueno, podemos analizar la frecuencia con la que publicamos y qué, digamos, qué evento, cuál funciona mejor, cuánto crece nuestra comunidad, sumamos seguidores, perdemos seguidores, cuándo perdemos, porque también nos dice. La cantidad de interacciones, el alcance de cada posteo y podemos definir los KPI, que acá Lizo lo va a explicar, que la tiene clara con esto. Los KPI no es nada nuevo, son las métricas, son, digamos, cada numerito, no sé, alcance 2 puntos, 1300 y pico, eso es una métrica. Cantidad de seguidores, 200 y pico, eso es una métrica. No todas nos van a servir. Cuando vos entrás al apartado de Analytics de cualquier plataforma, sea Facebook, Instagram o Twitter, te va a aparecer una cantidad de números enorme que a vos, por ahí, no todo te va a servir. Vos, por ahí, te interesa medir cuánto creció tu página. Eso es en función de los objetivos que te planteaste al comienzo. Entonces, esas métricas que te ayudan a medir qué tan cerca estás de tu objetivo que te planteaste al comienzo, esas van a ser los KPI, y esas son las que a vos te van a interesar y las que te tenés que anotar para poder medir la efectividad de tu estrategia. Básicamente eso, no puedes agarrar todas las métricas de las estadísticas porque no tiene sentido. Y tenés que enfocar... Perdón. No, que la idea es eso, comparar siempre manzanas con manzanas, no comparar un mes pera, el otro mes manzana, porque si no como que te pegas un Mario bárbaro. Y además otra cosa que por ahí recomendamos es ir haciendo registro mes a mes, semana a semana, quincena, lo que quieran, pero anotarlo en otro lado, tipo en un documento, porque después es muy difícil en las redes ir para atrás, como si después de octubre. ¿Cuáles fueron mis números el 1 de octubre? Tomalos al otro día, digamos, y anotalos, porque después si querés ir en noviembre, queremos ver qué pasó en octubre, es un chino. Entonces es mejor ir haciendo registro y después analizarlo. Claro. Pero bueno, siempre elegir una variable y sostener esa. Sí, después tenemos datos cualitativos. Sí, perdón. No, sostener la periodicidad, o sea, si va a ser cada 15 días, sostener cada 15 días, no hagas una vez una semana, después cada un mes, porque va a ser un bardo. Entonces lo mejor es hacer, no sé, si elegís un mes, y siempre comparar en relación al periodo anterior y sacar conclusiones y bajarlas en papel. Decir, bueno, ¿qué conclusión saco de esto? Este contenido funcionó, este contenido no funcionó, en esta plataforma me está yendo mejor, en esta me está yendo peor, por ahí no vale la pena laburarla ahora. Esas conclusiones también están buenas, bajarlas a papel y tenerlas ahí a vista. Exacto, sí. Y acá estamos hablando siempre de una comparación con el mismo, ¿no? Pero bueno, también hay algunas cosas que podemos mirar de los demás. Podemos elegir un perfil que sea competente, que apunte a algunos números. Escucho medio cortado, Julio. Vamos a ver el alcance y las impresiones que tiene. Me parece que me anda un poco mal internet, ¿no? Sí, se te está cortando bastante. ¿Querés seguir? Dale. A ver. Dale. ¿Qué estabas diciendo si retomo? Nada, la posibilidad de poder comparar con otras cuentas también, no solo con la de uno. Sí. A nosotros nos pasa seguido que muchas veces también observamos cómo se comportan otros funcionarios u otros organismos y tomar lo que está bueno. Digo, no copiarse porque no sirve, además puede no tener que ver con nuestra identidad y con nuestra estrategia, pero sí recuperar esas cosas que, che, esto está piola, podemos implementarlo, siempre estar atentos a cuál es la tendencia o qué es lo que hacen distintos estos y
nada, intentar implementarlo, eso siempre está bueno como para ir innovando un poquito. Y después, Juli, no sé si querías agregar algo más de datos cualitativos. Bueno. ¿Se me escucha ahí? Te escucho bien. Está muy borrosa. Te escucho bien ahora. Acá podemos hablar de la moderación, ¿no? Sí, es algo que trabajamos bastante nosotros esto. Moderación. Obviamente, por un lado hacemos, o sea, siempre hay que estar haciendo una escucha activa, digamos, de qué es lo que nos dicen en nuestras redes y por fuera también, ¿no? Porque la gente puede hablar de nosotros en sus cuentas, digamos, sin hacerlo en las nuestras. Y poder analizar esto, qué sentimientos prevalecen, de qué modo nos interpelan, poder analizarlo. Y también lo que trabajamos mucho es poder moderar lo que nos escriben. Nosotros tenemos un público bastante hater, pues brindamos servicio y al brindar servicio hay como una demanda muy grande y las redes son un espacio de consulta y de reclamo enorme. Entonces, bueno, obviamente tenemos un equipo de respuesta que ustedes pueden ver, que si entran ahora a Twitter, a Facebook, a Instagram, van a ver que alguien comenta algo y se le va contestando y se van trabajando caso a caso, digamos, cada mensaje que llega se le va dando una respuesta, pero también ocultamos y, nada, de acuerdo al tipo de mensaje, aquellos que son agresivos, que tienen insultos, que se van de tema, digamos, que tenemos un motivo por cual hacerlo, digamos, es una política digamos, de nuestra institución de que no toleramos la violencia, digamos, todo eso se va censurando de algún modo, ¿no? Se le va dando un curso. Pero bueno, todos los mensajes que son reclamos, pero que son hechos con respeto, se les van dando respuesta. Y también estar revisando bueno, acá hicimos, los comentarios, te da la pauta de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Digo, qué sé yo, muchas veces nos enteramos de problemas que hay en PAMI que ni siquiera el área esa que competente sabe. Nosotros damos aviso, che, esto no está funcionando. Claro. Sí, eso o también mejoramos nuestros contenidos, porque por ejemplo, ahora estamos trabajando previaje y que es una oferta, o sea, previaje es un reintegro del 50%, pero si sos afiliado a PAMI tenés un 70% de descuento de reintegro. Entonces, subimos una publicación y vemos consultas. En función de eso sabemos qué tenemos que reforzar en la próxima publicación. Por ejemplo, una duda que surge mucho es el tiempo en el que puedo comprar, cargar los formularios y viajar. Entonces, bueno, hay que reforzar el calendario, ¿no? Entonces, bueno, se refuerza que se extiende el calendario y se trabaja sobre eso en función de los comentarios. O sea, igualmente nos pasa también que vos ponés en grande así un aviso y el primer comentario te pregunta eso que acabas de poner en grande como un aviso. Entonces, siempre partimos un poco de la base de que la gente, o sea, no, digamos, como que hay contradicciones. Por un lado, hay teorías o gente que estudia un poco la lógica de copyright que generar, uy, tengo conexión inestable, me dice, ¿se me escucha? Porque me parece que tengo... Estás a punto de escucharte mal. Nada, o sea, esta cuestión... Ahí ya te está fallando. Ahí te perdimos, Juli. Yo por lo menos no te estoy escuchando. Sí, se te perdió, Juli, ahí. Creo que bueno, capaz que... Mientras sigo, a ver si Juli se puede conectar. Dale. El tema es que ya está pasando la presentación, pero bueno, acá nos quedó una burbujita pendiente que es de dónde sacar toda esta información que venimos diciendo, como estadísticas y métricas, y hay 8.000 millones de plataformas. En general las redes sociales tienen sus propias métricas, Facebook, Instagram y Twitter las tienen, WhatsApp Business, por ejemplo, también tiene. Bueno, se fue a la mierda la presentación. Bueno, ahí volverá. Y no sé, está Google Analytics, que es como bastante más compleja. Pero bueno, no hay nada que con un videito de YouTube o leyendo el blog
Instagram, que tiene también soporte para llevarte, digamos, a explorar las métricas. Está todo, solo hay que estudiar y ahí va, compartí cuando quieras. Está lleno de plataformas. Bueno, después está Hootsuite, que es una plataforma en la que vos podés integrar tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram desde una sola plataforma. Nosotros no lo hacemos porque a veces Igual me tenemos... anda mal, no sé qué pasa. ¿Cómo? Que le anda mal. Cualquier cosa, Juli, si querés que mandarme la presentación por mail, la comparto yo, por ahí es eso. Por ahí sin compartir la publicación, sin compartir el presi, capaz que te anda mejor. No sé si... Hay plataformas que integran las distintas cuentas para poder programar todo desde ahí, calendarizar, ofrece herramientas bastante piolas. En su mayoría son pagas, tienen versiones gratuitas, pero son limitadas. Y esas mismas plataformas te ofrecen métricas más globales, digamos, integrando lo de Twitter, lo de Instagram, lo de Facebook. Es un grado más de complejidad, pero bueno, existe la herramienta y para el que se anime está bueno. Hay algunas que tienen pruebas gratis, así que siempre se puede probar. Sí, ahondando en esto, por ahí, Lisandro, ¿Eso querés Juli. compartir vos? Yo Yo intento. pensaba, digo, esto como comentario general, digo, pero qué importante que siempre el diagnóstico, esto que decía Lisandro, del estudio de todo, de cómo de si van dando resultados. Un diagnóstico previo al planificar cualquier herramienta de comunicación política, lo han dicho todos y todas los invitados, pero diagnosticar antes de comenzar y seguir diagnosticando o estudiando cómo va ese proceso de lo que publicamos y cómo lo hacemos. Esto que decía Lisandro, para eso nos sirven todas estas estadísticas que nos dan las mismas redes en particular o otras aplicaciones. Total. Y acá tengo algunos ejemplos. ¿Se está viendo? Voy a poner presentar. Sí, se ve. Eso te iba a decir, si podías, porque me parece que al presentar yo y tengo internet débil, no va a funcionar esto. Bien. Bueno, a ver que me ubico en dónde está. Paciencia, ya Estamos voy. en la lista analítica. No, hoy es un día muy Black Mirror. A ver acá. Bueno, acá estábamos. Y ahora vamos con Ahí esta. está. Sí. Bueno, esto Después, eso, pues. es un ejemplo, digamos, de las métricas de Facebook que te muestra cómo está compuesto tu público. Esto está bueno, por todo lo que venimos nombrando. Qué sé yo, si son hombres, si son mujeres, las edades. Eso va a definir tu público, básicamente. Tus contenidos, perdón. Qué contenidos vas a crear en función de quién te está mirando y de conocer sus intereses también. Bueno, acá tenemos lo mismo, acá discrimina por región. Y acá tenemos, bueno, los horarios más frecuentes de los usuarios. Eso está bueno también para saber en qué momento conviene. Ah, ¿estas edades? No, estos son horas. Esto creo que sí, esto es lo que te muestra los horarios más frecuentes de los usuarios en la plataforma. ¿Qué más? Bueno, acá también, esto es de Instagram. Gráfico de torta con, bueno, hombre y mujer, edades, las regiones principales. No, No te llevo a escuchar, Juli. Ahí miraba, Lisandro, hay mucho, eso no sé si son las estadísticas de PAMI, las que mostraste. No, O son estadísticas. estas particularmente no me acuerdo de dónde eran. Está bien, no, porque iba a decir que había mucha gente de entre 25 y 50 y pico, y Bueno, menos más grande. esto es lo que esperábamos nosotros en nuestro Instagram y todavía no lo logramos, pero de repente tenemos un montón de personas mayores y nosotros queríamos, nuestro objetivo era poder acercarnos al entorno familiar de las personas afiliadas, no tanto a las personas afiliadas porque ya lo hacemos a través de Facebook,
Pero bueno, todavía nos está costando alcanzar ese público, pero es uno de los objetivos. Pero bueno, son todas personas mayores también en Instagram. ¿Estás ahí, Juli? ¿Ya pudiste conectarte? Bueno, veo que no. Bueno, después acá está este concepto que está piola también siempre traer a colación, de la cámara de eco, ¿no? Y cómo... Ahí está, Juli. Perdón, que voy vengo a internet, ahí me conecté al de mi vecina a ver si me anda mejor, pero escuché que recién decían del el gráfico de edades, esa captura no es de nuestro Instagram, es de otra cosa que saqué antes. Ahí Bien, bien. le dije. Para aclarar. Sí, es a modo de ejemplo. Bien. Sí, perdón. Acá está, Juli, te lo dejo a vos si querés. Bueno, este es un fragmentito de un libro de Ernesto Calvo que está muy bueno, que se llama Anatomía Política en Twitter Argentina, que bueno, ya tiene un par de años, pero tiene algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con que entendamos cómo se configuran los discursos y los relatos en las redes. Que nosotros, al seguir cuentas, al dar likes y demás, nos vamos entrando en una burbuja o una cámara de eco, donde lo que nosotros enunciamos nos vuelve reforzado como un eco, ¿no? O sea, yo digo en mi Twitter sí al aborto legal, y las chicas que yo sigo, que piensan lo mismo que yo, me gritan sí al aborto legal, y es como que eso se magnifica, ¿no? Eso nos pasó en un momento donde, por ejemplo, en Twitter eso se daba por hecho y después en el Senado no alcanzaron los votos para aprobarse, digamos, ¿no? O sea que, bueno, después con un recambio político eso se dio, pero digo, no hay consecuencia quizás con lo que uno dice y lo que sucede por fuera del mundo, ¿no? Y muchas veces parece que en las redes piensan todo igual que nosotros. Claro, para dar un ejemplo súper burdo, pero bueno, esto en Twitter se recontra ve, pero sucede en todas las redes. Y después, si querés, pasa a la otra diapositiva, que este es un grafo, o sea, es un gráfico que ya es bastante viejo, es de 2016, pero que lo que se hizo acá es graficar una conversación en Twitter, que fue a partir de Cristina en Comodoro Pi, el 13 de abril del 2016. Y esto se puede hacer hoy por hoy con cualquier conversación. Lo que se hace es extraer una cantidad de tweets enorme y graficarlo, ¿no? Y lo que nos muestra es cómo se dan dos conversaciones que no tienen contacto entre sí, ¿no? Por un lado, las conversaciones que se dan en torno al usuario CFK Argentina, que tienen unas palabras como, no llego a ver bien ahora, tienen cuentas alrededor como, bueno, Cintia García, Fernández Aníbal, C5N, Luis Delía, Casa Rosada y demás. Y las palabras claves que tienen son pueblo, apoyo, bonadío, gracias, amor, Panama Paper, bueno, un montón de cosas. Y del otro lado, la conversación que gira en torno a la Mauricio Macri, con cuentas como la de Majul, la de Luis Gasulla, no sé, demás, y palabras como corrupta, presa, chorra, digamos, y lo que se ve en el medio es que no hay una conversación entre esos dos universos, digamos, casi no hay contacto, ¿no? Hay dos fuerzas, pero que no hablan entre sí. Eso es lo que nos pasa en Twitter muchas veces. Discutimos, debatimos y hablamos hacia un público que nos devuelve reforzado lo que pensamos. Esto, ¿por qué lo planteamos? Porque también es importante entender en qué contexto nosotros estamos comunicando, ¿no? Estamos comunicando en un contexto que, digamos, para sacar un poco las ideas de que Internet democratiza, de que Internet es un espacio donde existe el debate, el diálogo, no. En Internet los poderes se concentran, los que son influencers en la vida lo son en Internet y viceversa. Digamos, o sea, las lógicas del poder siguen funcionando dentro de Internet. Y esta es una, por ejemplo. ¿Seguimos? Bueno, ¿voy yo? Dale. Hicimos un listadito de errores frecuentes de los que nosotros también pecamos. Por Nos quedó supuesto. corta la lista. ¿Eh?
Nos quedó corta la lista. Sí, nos quedó corta la lista de errores. Pero bueno, una es pensar que todo gira en torno a nuestra organización, a nuestra institución. Es decir, uy, voy a salir a comunicar esto que a todo el mundo le interesa, y no. O sea, porque siempre que nosotros comunicamos tenemos que ser conscientes de que estamos compitiendo con la foto del gatito, con la foto del perrito, con el meme, digamos, con un montón de cosas, La medida de otro con la organismo. televisión, con Netflix. ¿Eh? O la medida de otro organismo, sin ir más lejos. La medida de otro organismo, con un montón de cosas que compiten con nuestro contenido, ¿sí? Que por ahí no lo hacen relevante. Pero bueno, hay que entender eso, digamos, porque si no es como que si no, digamos, lo que yo tiro tiene que funcionar y no necesariamente. Otro error es no conversar. A la gente le interesa participar de conversaciones, todos nos sentimos un poco más parte cuando nos hablan y nos interpelan. Esto desde una institución tan grande es complicado. Algo que nosotros trabajamos mucho, como mencionamos antes, fue el tema de la respuesta, que cuando entramos al organismo no se le daba tanta bola o no se hacía de una manera tan minuciosa, y nosotros a partir de la pandemia, esto un poco lo conté el año pasado, Facu, por ahí te acordarás, pero a partir de la pandemia, primero reunimos el equipo, pusimos a gente a responder que estaba en otras áreas para reforzar, profesionalizamos las respuestas, trabajamos los casos, y es una manera de generar una atención mucho más personalizada, Juli, porque no tiene sentido estar en una red social. Sí. no, si querías repetir rápidamente ese concepto que No se me estaba... escucha, ¿no? No, justo se cortó cuando estabas diciendo Hola, hola. lo que habías repetido el año pasado. Ahí se te Claro, que escucha. el año pasado reforzamos el equipo de respuesta a partir de la pandemia, sobre todo. Y después lo mantuvimos, lo profesionalizamos y lo reforzamos. Y nos parece importante porque creemos que no tiene sentido estar en una red social y no dar respuesta, digamos, no conversar, no interactuar, ¿sí? Otro error frecuente es pasar mucho tiempo sin publicar nada. Digamos, hay que mantener cierta frecuencia, no se puede abrir un canal y abandonarlo. Y dispersar los esfuerzos en varias redes sociales. Digamos. Esto vuelve un poco al principio, a ser estratégicos. Yo siento que en general por ahí la red social que más se desaprovecha es Twitter. Mucha gente o instituciones abren Twitter y quizás cuando armamos esto con Liso pensamos en el ejemplo del corralón, ¿te acordás, Liso? Sí. No sé cómo, no me acuerdo ahora la cuenta, No, la arroba, pero hay... ¿Cómo? es reconocida, sí, es un corralón que tiene Twitter. El único. Claro, vos no te imaginás que pueda hacer un corralón, tipo publicando, no sé, la bolsa de cemento tanto, o el kilo de arena, no sé qué, pero ellos no publican eso, publican memes vinculados a la construcción. Y hacen publicaciones que son re graciosas, se viralizan y se hace conocido el corralón, en definitiva. Pero bueno, porque entran a conversar en la lógica de Twitter, que tiene mucho del humor. Bueno, un poco eso. ¿Qué más? Y después, bueno, lo más forzado que también fuimos viendo todos, me parece, en este último tiempo es, qué sé yo, funcionarios con TikTok que hacen ridiculeces que dan pena más que otra cosa. Y también forzar eso es contraproducente, ya lo hemos visto. Así que bueno, están las dos caras. A algunos les funciona, como el corralón con Twitter, y hay algunos funcionarios con TikTok que todavía no le encontraron la vuelta. Bueno, acá nos hacemos una pregunta un poco reflexiva. ¿Qué pasa cuando se hegemoniza un modo de gestionar la comunicación digital política? Si bien hay como un montón de estudios en relación a la comunicación digital, que Obama aparece como uno de los primeros en indagar en la comunicación digital, en la Argentina de Narváez hizo una comunicación digital bastante disruptiva, pero recién en 2011-2013 nosotros lo empezamos a ver como mucho más fuerte.
siempre se habla de que cambiemos el PRO, el universo Macri, un poco determinaron los buenos modos o las buenas prácticas de comunicar en el mundo digital. Es re polémico lo que digo, pero es algo que es innegable, que son los que más lo estudiaron, los que más metieron ahí el marketing y otros conocimientos, y generaron como también, ¿no? Y bueno, acá lo que nosotros traemos son algunas imágenes, fotos de 3 intendentes en Instagram, algunas fotos ya están un poco viejas, pero que queremos mostrar a través de la imagen cómo, a pesar de ser intendentes de diferentes partidos o de diferentes distritos, podemos ver una continuidad en el modo de contar. Y podemos ver, a ver, por qué pasa esto. Mira, acá tenemos una obra. Se te está cortando de nuevo, Juli. Sí, ahí veíamos 3 intendentes distintos, distintos municipios, incluso de distintos partidos políticos, Claro. utilizando la misma estrategia comunicacional, que es visitando la obra. Que me lo traigo rápido, estas son de 2017, si no me confundo, por lo que vi ahí las publicaciones, pero se puede pensar rápidamente en la última etapa, sobre todo el año pasado, con el barbijo. Tal cual. La foto del intendente mostrando que usaba barbijo. Sí, sí. O, Acá incluimos o muchos saludándose con el codo en su momento. eso mismo. Eso de repente era la foto. La foto del funcio era codito con quien sea. Se reunía con alguien y era codito. Después, bueno, acá también tenemos otra serie de ejemplos que es esta demostración de cercanía con gente en la calle. Todo lo mismo, ¿no? Con trabajadores, qué sé yo. Ahí estamos viendo, para que se entienda, 3 cuentas de 3 intendentes diferentes. Creo que el mismo año fue eso, subiendo fotos similares. Distintos espacios políticos, además, ¿no? Lo cual Claro. es re fuerte también. Porque hasta desde Por distintas eso la posturas. primera placa era cuando se hegemoniza la comunicación digital. Exacto. Después, bueno, acá lo mismo, la foto de la foto. Esto no pasa de moda, viene años y sigue ocurriendo. Y tenemos, bueno, el famoso codito que arrancó con la pandemia. Esto también fue furor. Codito y codito. Y acá lo increíble de acá, Lisandro, es que desde la primera foto hasta ahora son 4 años diferentes. Los intendentes, bueno, justo son 3 intendentes que siguieron en el cargo, y la forma de comunicación de los 3 terminó siendo en un punto similar, al menos a simple vista. Y si bien, bueno, en un comienzo era como más marcada esta diferencia que planteaba Juli entre el espacio de Cambiemos, con cómo gestionaba la comunicación digital, con el espacio del campo nacional y popular, digámosle, hoy está como un poco más empatado. Sin embargo, bueno, qué sé yo, no sé, también hay que evaluar si se está descuidando la territorialidad en pos de poner todos los esfuerzos en gestionar la comunicación digital y las estrategias más marketineras. Bueno, eso es algo que a mi parecer estuvo muy marcado durante la gestión del macrismo. Era como más puestas en escena, o las visitas a vecinos con la cámara ya dentro de la casa. Digo, hay cuestiones que hasta repetimos, muchas cuestiones que criticamos también las terminamos llevando adelante, así que también está bueno replantearse hasta dónde cedemos y hasta dónde no. Pero bueno, muchas veces terminamos envueltos en las mismas estrategias. Y acá, como para cerrar, no sé si está Juli. Sí, estoy. Ah, bien, bien. ¿Querés? Bueno, acá se reproduce solo el video. Sí, no sé, yo voy a leer los comentarios,
las palabras anteriores, pero ahora lo vemos. Para que quiero que se pueda leer. Fíjate lo del Zoom. Ahí está. Bueno, el CM. ¿Querés contar vos, Juli, a qué le decimos? Nosotros no lo inventamos, pero nos parece que es una... No lo inventamos. Bueno, que no por dónde lo agarramos, pero está bueno. Bueno, hablo y si se me corta vos seguís. Bueno, nada, nosotros lo que queremos mostrar un poco con las fotos anteriores y con esto que viene ahora es, digamos, como cuando hablamos de buenas prácticas, está bueno tenerlas en cuenta, pero también está bueno poder hacer algo que sea un poco más personal, digamos, ¿no? No quedarnos solo en lo políticamente correcto, o bueno, las fotos de los políticos se suben así, son así, sino poder buscar una identidad propia y construir eso. La mirada del CM está presente en todas las fotos que mostramos antes. La mirada del CM, del comunicador o del community, es esa mirada en tercera persona, ¿no? O sea, como nosotros construimos. Claro, principalmente también un poco lo que, si nos abstraemos y nos desnaturalizamos de esta comunicación política, lo que podemos pensar es cómo comunican ellos, los políticos, y cómo comunicamos nosotros. O sea, en general, digamos, esa tercera persona que se ve, el ojo del que saca la foto y el relato bastante despersonalizado, hoy estuve junto a, no sé qué, digo, es un modo de contar que es muy poco natural. ¿Sí? Nosotros a nuestro feed de Instagram no subimos tipo, hoy estuve con las chicas comiendo una pizza y muy rico todo, les agradezco por haberme invitado y haberme hecho pasar una noche fantástica. O sea, no sucede eso, ¿no? Entonces es como que hay mucha lejanía entre el modo de contar de los políticos y el modo de contar de la gente. Es re difícil salirse de ahí, pero es importantísimo ser consciente, ¿no? de cómo se comunica y poder buscarle la vuelta. Entonces, en esos ejemplos vemos la mirada del comunicador, la mirada del CM, que es una mirada en tercera persona. Y después, muchas veces se puede apelar a una búsqueda más espontánea y una mirada en primera persona. Y acá trajimos unos videitos, unas historias que subió Luana Volnovich, que es la directora de PAMI. Está todo enganchado. Van a ver la primera parte. Se filmó ella en el hospital de Esteban. Ay, se me va a entrar. Bueno, estaba queriendo contar los videos antes de mostrarlos. Repetí, ahí se te empezó a escuchar, a ver. Bueno, lo cuento yo porque me parece que sigue sin conexión. La primera parte es, Luana visitó el hospital Esteban Echeverría de PAMI, justo antes de que... vemos a Luana en el hospital en el principio de la pandemia, cuando estamos... Ahí, si se puede. Ahí está, ahí puedo hablar, Juli. Porque me llevaba tu voz tarde. Yo te escucho. Bueno, Luana yendo a un hospital y después eso lo filmó ella literalmente porque además estábamos en un momento medio crítico en el que no iba con el esquema con su equipo de comunicación, entonces fue ella sola y agarró el celular y se filmó. Y después, bueno, en el segundo video ya, bueno, era yo filmando, pero en una situación espontánea, que no era una puesta en escena para nada, pero que también creemos que es un punto medio que está bueno. Así que bueno, ahí pongo los dos videos. Ahí va. Bueno, estamos en el hospital de Esteban Echeverría, con el intendente, con los responsables de llevar adelante el hospital, los que están trabajando. Estamos visitando la terapia, donde estamos poniendo en funcionamiento el hospital para rápidamente poder, con un esfuerzo del Ministerio de Salud, del municipio y de PAMI, poner en funcionamiento este hospital, que va a ser un centro de referencia especializado
en coronavirus, así que nos estamos preparando con camas. Bueno. ¿Estás ahí, Juli? Me mudé mientras a ver si me anda mejor internet. Bien. Bueno, ahí vimos reflejado cómo, en el primer video, cómo nos gustaría por ahí que muchos funcionarios empiecen a gestionar su comunicación. No lo hacen ellos, obviamente, porque tienen responsabilidades mucho más grandes. Estar subiendo videos a Instagram, entonces es muy difícil llegar a ese punto, pero nada, también están estas instancias de espontaneidad que está bueno que se registren y que se muestren, que generan algo distinto a lo que eran las publicaciones que habíamos mostrado antes, de la fotito del codo que suben todos, de hoy estuve inaugurando una calle que beneficia, qué sé yo, a 50 personas, pero por ahí en Instagram le están viendo 100.000, entonces por ahí hay veces que pecan de, ¿viste?, de subir cemento, máquina, qué sé yo, y no sé si se detienen a evaluar cuál es la efectividad de ese posteo. Pero bueno. Sí, además hay una búsqueda también de la identidad y la construcción de la identidad, que a nosotros muchas veces nos pasa, digamos, que obviamente lo que uno busca es tratar de interpretar lo que la persona quiere transmitir y poder transmitirlo de la manera más fiel posible a su personalidad, pero, o sea, hay una esencia que es intransferible, digamos, que se ve cuando la persona interviene, digamos. A nosotros, digamos, nos pasa mucho eso de que interviene y es algo que jamás se nos hubiera ocurrido a ninguno de un equipo enorme, pero porque está en su persona y por algo, digamos, cada uno es quien es y demás. Y lo que también queríamos mostrar en estos videos son como dos modos de captar la espontaneidad, ¿no? En primera persona, en el primer caso, y en tercera persona, en el segundo. Pero bueno, nada, eran pequeños ejemplos. Y después... Sí, esto que decías vos, Julia, en un comienzo, de apelar a la emotividad. Y en el último video por ahí vemos eso, ¿no? Ese encuentro con esa persona, volvimos a bailar, le hice una frase hermosa encima al final, nada, eso estaba planeado. Y eso, como dice Juli, si no es espontáneo no ocurre, no hay manera de que vos puedas planificarlo para que salga, no pasa. Así es. Bueno, y después ahí para ya ir cerrando la presentación hay una frase al final, Lizo. A verla. Un punteo, a ver. Como una mini conclusión, me parece. Si mal no recuerdo. Ahí va. Ahí está, que el desafío está en poder correr los márgenes, ahí corre los márgenes, justo, de lo que las redes proponen como un buen uso. Apelar a la creatividad y reafirmar la identidad propia. Digamos que para nosotros es muy importante saber, a ver, ¿cuál es el contenido que Instagram valora, por ejemplo? Hoy por hoy el Reel. Ok, vos tenés esa info, pero con esa info podés hacer algo creativo que se salga por fuera de eso. O sea, es importante conocer qué es lo correcto, lo políticamente correcto dentro de las redes para poder hacer algo disruptivo. Porque si no lo haces consciente, puede ser cualquier cosa también. Es una realidad. Entonces, digamos, hay que hacerlo consciente y estratégicamente. Para eso hay que conocer el funcionamiento de las redes. Bueno, hasta ahí nuestra presentación. Ahora no sé si nos quieren comentar o preguntar algo. Bien, bueno, gracias Lisandro, Juli. Sí, abrimos a las preguntas, obviamente pueden abrir el micrófono o usar el chat, como hacemos siempre. A mí, para romper el hielo un poco, es una pregunta que ya te hice, Juli, pero bueno, el público se renueva, diría la Chiqui, y no, que era del año pasado, ustedes, entraron a un organismo donde por ahí la comunicación digital, por el público por el que trabaja ese organismo, no es la primera herramienta, digamos, que seguramente se utilizaría como comunicación, pero enseguida que ustedes entran a PAMI, pandemia, y la comunicación digital empieza a tener otra relevancia. ¿Cómo fue ese proceso de adaptar
una realidad que capaz que no era tan importante la comunicación digital, o era menos importante que en otros organismos estatales, adaptarla a ser lo más importante porque sí o sí tenían que hablarle a sus afiliados de alguna manera. Bueno, contesto, Alicia, y si querés, si se te ocurre también, me vas interrumpiendo. Tuvimos dos cosas. Una que, digamos, cuando entramos a PAMI en general, nuestra gestión le dio mucha más bola a la comunicación que lo que se venía haciendo antes de la pandemia. Ya vino con una impronta donde la comunicación tenía mucha más centralidad de la que tenía antes. Piensen ustedes que PAMI es un instituto, una obra social, de la que en general si se habla mal, y si se habla de reclamos, y no sé si ustedes recuerdan, por ahí algunos sí, pero digo, no se sabe mucho quiénes fueron los anteriores directivos, quiénes pasaron por PAMI, en general de ahí, digamos, nadie sale bien, porque es un instituto que es medio monstruo. Entonces, muchas veces a otras gestiones lo que le resultaba era justamente no comunicar, pasar desapercibido, digamos, como otro perfil. Pero bueno, nuestra gestión vino con otra impronta y ya desde el comienzo se le dio mucha atención a las redes sociales, digamos. De hecho, se reorganizó un poco el área en función de eso, y en la pandemia eso se profundizó y, como un poco conté antes, se reforzó, tanto desde el lado de respuesta como del lado más de creación de contenidos. Porque, bueno, digamos, la pandemia nos demostró la importancia de las tecnologías, digamos, y nosotros pasamos casi, no sé, 20 días con todo cerrado, digamos, nadie salía a la calle y la gente tenía que recibir sus medicamentos igual, tenía que atenderse igual y demás, y el lugar de respuesta que tenía era el teléfono y eran las redes. Entonces, nada, tuvimos que atender ahí como una necesidad de todos, por eso el refuerzo. Pero después también tenemos como una concepción de que es que a medida que la gente se va jubilando, se van sumando afiliados que están cada vez más digitalizados. Digamos, quizás no sé qué edades tienen sus madres, sus padres, pero quizás le faltan 5 o 10 años para jubilarse o menos, o quizás ya están jubilados y usan la tecnología. Entonces, como usan la tecnología para recibir la factura de luz, digamos, bueno, la van a empezar a usar para cuestiones médicas, de salud, de recreación. Entonces, digamos, estamos también haciendo algo que un poco va a sentar precedente para adelante, que es una mirada bastante digital del instituto. Eso. Sí, algunas de las medidas además fueron, qué sé yo, abrimos comunidad PAMI, ¿no? Fue durante la pandemia eso. Sí. Que era otra página web que no es la de PAMI la principal, sino que la idea fue acompañar a las personas mayores durante la cuarentena con otro tipo de contenidos que no tengan que ver estrictamente con lo médico, lo sociopreventivo, sino más de distensión, e invitábamos mucho al entorno familiar a acompañarlos, a llamarlos, a hacer videollamadas, a enseñarles a cómo usar un celular, una tablet. O sea, fue todo un desafío también. Recuerdo que hacían clases, ¿no? Hicieron clases de Zumba. Muchos talleres, sí. Y clases en vivo a través de las redes. Sí. Sí. Bueno, también UPAMI, los cursos UPAMI, digo, hay un montón de cosas que pasaron, digamos, a tomar relevancia ahora. Incluso los trámites digitales, los trámites web, no sé, ahora hay que sacar un turno a través de la página para poder ir a una agencia, se reformuló un montón de lo que venía funcionando en el plan offline, así que nada, también enseñarles a las personas afiliadas a cómo lidiar con esos cambios fue todo un desafío. Yo tengo una pregunta, no sé si ahí puedo hacer o va alguien más. Se te escucha bien. Sí, dale, paz. Bueno, yo los vine escuchando ahí cuando estaban haciendo la presentación y me pareció muy interesante esto que decían de querer cambiar el público al cual se dirigen, ¿no? Y capaz me quedó la duda de cómo es la estrategia comunicacional de tratar de llegar a otro tipo de gente, ¿no? Que sería a los familiares de quienes están en PAMI. ¿Cuál es el cambio ahí? ¿Cómo se planifica ese cambio en el contenido, capaz, o las redes que usan? Sí, bueno, justamente el cambio que nosotros quisimos hacer con la apertura de Instagram
Y es intuitivo al comienzo, ¿no? Uno no dice, bueno, acá seguro me va a ir así de bien. Uno dice, bueno, estimamos que Instagram es la red social masiva en la que se encuentra la mayor cantidad de personas entre 30 o 50 años, que son los hijos, nietos de las personas afiliadas. Y en función de eso, generamos otro tipo de contenido del tipo ayuda a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío, a tu tía a hacer un trámite online, por ejemplo. Entonces ya la forma de enunciación, de elaborar el mensaje también es distinto porque no estamos hablando si tenés que ir a una agencia a tramitar tal cosa, no, es si tu papá o tu mamá tiene que, entonces ya cambia la forma de dirigirte a la audiencia, el tipo de contenido que estás presentando. Así que nada, en función de eso vamos cambiando un poquito ese tipo de contenidos. Claro, también tenemos como, a ver, si bien la mayor parte de la gente que nos sigue son personas mayores, muchos de los que nos escriben o nos interpelan suelen ser los familiares. Entonces tenemos ahí como una lucha interna, pero bueno, nada, tratando de ampliar también el público es esa búsqueda. Y otra cosa que nos pasó, pues yo en un momento dije que nuestra intención era acercarnos al entorno familiar a través de Instagram, pero no nos estaría pasando porque tenemos como un 70% de personas mayores, y es porque se mandó una invitación a seguirnos a través del correo, digamos, de nuestra base de datos de personas afiliadas, y se sumaron todos ellos. Eso fue lo que nos pasó. Entonces, bueno, ahora estamos como luchando para contrarrestar eso a través de los contenidos. Y un poco a través de la pauta también. Además, es verdad. Pero bueno, eso es como que es un proceso también. En esto de plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo, bueno, es progresivo. Sabemos que no es de un día para el otro. Bien. ¿Alguna más? Buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta tanto a Julieta como a Lisandro. Cuando están hablando de estrategia comunicacional y recién Julieta decía de planificar a corto o largo plazo, teniendo en cuenta los afiliados al instituto, que son gente jubilados, hasta me interesa personalmente de parte de ustedes saber qué planificación hacen a futuro, porque si bien hace poco tiempo que los afiliados están accediendo al uso de redes, y más redes sociales que páginas, ¿cuál es el futuro que ven y cómo evaluarían su éxito o fracaso de la estrategia? Entiendo lo siguiente. Más allá de la actual conducción política del instituto o la futura, creo que yo planificaría algo que trascienda cualquier conducción, sea del color político que fuera, porque dentro de la del mismo gobierno suelen sucederse distintas conducciones. Si ven si han planificado como parte de éxito de toda la tarea, de todo el trabajo que están encarando, cómo darle continuidad más allá de todo, pensando siempre a partir de los afiliados. Si hay una costumbre, como hoy decía temprano Julieta, de que el logo del PAMI no se toca, que es blanco, amarillo y rojo, lo conozco porque en Banco Nación trabajamos con PAMI desde siempre. Esa identidad que se tiene con un logo me parece que se puede traspolar a la costumbre de una forma de comunicar en las redes sociales, porque es muy particular el usuario. Nosotros, no sé si han visto últimamente la publicidad del Banco Nación, donde un abuelo le avisa al nieto que le compró zapatillas por internet y el nieto le pregunta, ¿vos solo? Sí, ¿por qué? O el padre le dice al hijo, te encargué empanadas, estamos haciendo usar a nuestros clientes redes. Entonces, ustedes como padres o como creadores del proyecto, ¿cuál es la estrategia? Si tiene una estrategia para decir, nuestro proyecto
pasó a futuro y tuvo éxito, siempre en base, repito, a darle a los afiliados del instituto una calidad de comunicación que es muy necesaria, porque... Mira, Daniel, te voy a contestar por ahí en términos personales, por ahí me corro un poco de lo institucional. A mí me parece que hay cuestiones que hay que, como organismo, trabajar para que trasciendan más allá de las banderas políticas, como quizás vos mencionaste. Por ejemplo, la implementación y uso de la receta electrónica que se hizo en el medio de la pandemia es algo que ya vino para quedarse y que no hay marcha atrás sobre eso. Eso mejora la prestación de tanto de los médicos, de los afiliados, de todos, ¿no? Cuestiones como esas son trascendentes y son importantísimas. Después, en términos de estilo de comunicación, a mí me parece que justo la comunicación es un área hipersensible y que tiene que responder a las necesidades comunicacionales políticas de quien conduce el organismo, y que es natural y que es sano que puedan transformarse, digamos, porque, a ver, no hacemos hamburguesas, digamos, o sea, transmitimos sentido, y ese sentido está cargado de una mirada del mundo, de una mirada política, de una mirada, digamos, más grande, digamos, que un mero servicio. Sí, mucho de lo que nosotros comunicamos tiene servicio, pero tiene una impronta, tiene un modo de nombrar, tiene una mirada política, tiene una mirada de género, y que quizás... Emancipadora de la persona mayor, que es lo que no había cuando llegamos. Nosotros, todo lo que hacemos es bajo la premisa de una vejez activa, de la emancipación de las personas mayores, entonces todos los contenidos que creamos es, vos podés hacer esto, es así de fácil, tal y tal cosa. Que tiene un poco que ver con el ejemplo que traías vos, del nieto que le dice al abuelo, vos solo. Bueno, nosotros partimos de esa premisa y nos dirigimos a las personas afiliadas desde ahí. Claro, de una mirada del empoderamiento y, por ejemplo, rompiendo estereotipos. En nuestras redes vas a ver fotos de personas reales, que son afiliados reales, que no están, digamos, no tenemos imágenes con íconos, con mujeres con rodetes y viejos con bastón, porque queremos romper con eso. Y todo eso es una mirada política, digamos, que tiene esta impronta y demás. Y me parece que es natural, digamos, que eso pueda variar, porque puede variar la mirada comunicacional política de la conducción del día de mañana. Ojalá que no, a mí me gustaría que esto trascienda y perdure, pero bueno, no es tan sencillo, digamos, y en eso me parece que pasan todos los niveles del Estado, en todos los organismos del Estado, digamos, lo podemos ver en las cuentas como la de Casa Rosada, digamos, en todas las cuentas institucionales grandes, podemos ver cómo se va variando esto en un municipio, ¿no? Cuando hay una gestión que pinta todo de verde y viene la otra gestión y pinta todo de rojo porque se quiere diferenciar. Pero bueno, la comunicación es un área que tiene que imprimirle una cuestión particular. Distinto es pensar, bueno, no, como la otra gestión hizo la receta electrónica, yo la voy a sacar. No, eso estaría mal. Digamos, ese tipo de políticas tienen que poder trascender. Pero bueno, la comunicación es política, es así. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Acá Nancy decía que generada la necesidad, entendemos que son usos que vinieron para quedarse. Creo que cuando vos mencionabas lo de la receta electrónica. Bien. Sí, todas las necesidades también que nos instaló la pandemia. Son servicios y cosas que tenés que seguir ofreciendo, más allá de que se empiece a retomar la presencialidad y demás, hay que mantener las cuestiones digitales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Yo una pregunta por ahí corriendo un poquito de lo que estamos conversando y también para ir finalizando. Pensaba, vos, Juli, trabajaste también más lo que sería comunicación política, campaña o trabajar con un candidato en especial. ¿Qué diferencias encontrás? Porque por ahí a veces nos cuesta diferenciar la comunicación pública, aunque es comunicación política también, pero digo, la comunicación pública de la comunicación política. ¿Podés encontrarle alguna diferencia o bueno, resolver esta pregunta de alguna manera?
Sí, justo cuando preparábamos la clase un poco lo charlamos con Liso, que es algo que se nos pasó un poco por alto, que es el desafío a veces de poder gestionar la comunicación institucional, en el caso de PAMI, y una comunicación más política en el caso de Luana. Que obviamente se comunica de manera distinta y tiene particularidades distintas. Y ni hablar, que no es nuestro caso, ¿no? Pero ni hablar cuando se gestiona la comunicación de una persona que está en campaña. Son cosas totalmente distintas, se enuncian desde lugares distintos y tiene objetivos distintos, me parece. En el caso por ahí nuestro, lo que hacemos o tratamos de hacer es que un poco Luana se nutra de la institucionalidad y de la gestión y que a través, digamos, de PAMI pueda mostrar su gestión, y a veces, en el caso de PAMI, de Luana toma como un posicionamiento un poco más político sobre determinadas partes de la gestión. No sé, inaugurar un hospital, cantidad de vacunas, ¿no? Como, bueno, a eso imprimirle una mirada más política. Pero sí, son comunicaciones totalmente distintas. Yo creo que, a ver, la institucionalidad presenta un desafío enorme porque es una responsabilidad muy grande, digamos, porque tu público en general no es adherente a lo que vos haces, que es diferente cuando vos gestionás la comunicación de un político en campaña que tiene una base de acompañamiento que es más, digamos, que está más de acuerdo con lo que comunica. Entonces, en general, ese tipo de comunicación, el desafío es poder hablarle a los otros, saltar esa barrera de solo hablarle a los que ya te siguen, sino poder ampliar ese público que tenga que ver con la localidad donde te presentás, o bueno, el nivel en que te presentás y demás. En cambio, en la comunicación institucional, vos le estás hablando a gente que, digamos, que no necesariamente adhiere con lo que vos estás comunicando y que son ciudadanos y ciudadanas, y no hay que perder de vista los derechos, digamos, que se tienen que defender desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del Estado. No sé, Lisa, si vos querés agregar algo en función de eso, o estoy olvidando algo. No, sí, estoy de acuerdo con casi todo lo que... Va, con todo, si ya lo hablamos, de hecho. Pero creo que no tengo nada para agregar. Después, bueno, por ahí no hicimos tanto hincapié en la articulación entre la territorialidad, que eso por ahí está más presente en la comunicación más del funcionario, a la hora de ir a algún territorio y de escuchar, esto de la escucha activa y demás, que por ahí en lo institucional no está tan marcado. Pero bueno, sí, lógicamente son otros tiempos, es otra la presión también de comunicar desde ahí, porque bueno, lo ordena la política, digamos, la dirigencia política, no hay mucho margen ahí de explorar nada. Nosotros por ahí asesoramos desde algún lugar, pero es distinto. En PAMI tenemos un rol mucho más, en las redes institucionales tenemos un rol mucho más activo de proponer contenidos y de planificar y demás. La pata más política es más difícil porque no hay una agenda tan a largo plazo, entonces es más de improvisar y de nada, más del minuto a minuto, más de hay que hacer esto y bueno, se hace esto. Son distintas maneras de elaborarlo. Ahí, perdón, lo que estaba pensando también, que una de las diferencias tiene que ver con que por ahí la comunicación política, la comunicación en campaña es más de guerrilla. O sea, es, digamos, no, por ahí no se espera tener tanta calidad o tanto detalle, sino que vos tenés que hacer, volumen, mostrar cantidad y coherencia. Pero, digamos, cuando vos estás en un organismo, tenés otros tiempos, tenés otros plazos, digamos, podés apelar a una cosa más de calidad, más de buscarle el detalle, que para mí en la campaña es la vorágine, cada día cuenta, y la comunicación es como así, más de guerrilla. Un poco para ahí van las diferencias para mí. Bien. ¿Alguna? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya llevamos más de 1 hora y media. Bueno, agradecerles. Facu, les comparto si querés después te paso la presentación y ahí tienen nuestros mails, también cualquier cosa si nos quieren escribir, consultar o
nos pueden mandar un correo y seguir en contacto. Sí, nosotros le enviamos en el grupo de WhatsApp, si vuelve a andar, le Está enviamos, sí, Está le volviendo. enviamos ahí. Ah, ¿está volviendo? Ya volvió, creo. Bueno, le enviamos por ahí la presentación y la grabación, como saben, va a estar en el canal de YouTube. Seguramente entre mañana pasado, el jueves, lo estaremos subiendo. Bueno, agradecerle a Juli, a Lisandro, de nuevo por haber estado y compartido su mirada sobre la comunicación digital. Hemos hecho un mini bloque en este año de seminario. La semana pasada también estuvimos conversando sobre este tema. En líneas generales, fíjense que hay algunos puntos esto que decía Juli recién sobre la comunicación, sobre que la que ordena la comunicación en la política, cómo cada uno de nuestros invitados e invitadas han coincidido un poco en eso. Ir viendo esto de cuando le tenés que hablar al otro, al que no está tan de acuerdo, que lo decía Oscar en la clase que tuvimos luego de las elecciones, si no recuerdo mal. Fíjense siempre en estas charlas, ir atando hilos. Es debate sobre comunicación política, el nombre del seminario, la idea es debatir, hay cuestiones que no estamos de acuerdo todos y todas, pero hay otras que sí, y está bueno empezar a buscar esas cosas que dice cada uno de los invitados y tratar de ir armando el hilo conductor de este seminario. Así que, bueno, agradecerte, Juli, agradecerle a Lisandro por haber participado este año, y obviamente quedan invitados para el próximo año. Esperemos que presencial y encontrarnos un poco más en la facu y en distintos lugares. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y bueno, y seguramente esto lo vamos a compartir en YouTube y la mitad que no pudo asistir hoy, la mitad de la clase, lo mirará por ahí. Así que gracias, Juli, gracias, Lisandro, y gracias a todos y a todas los que pudieron estar hoy. Nos encontramos por el grupo de WhatsApp. Chao, gracias y Adiós. esperamos los trabajos. Gracias. Gracias por la clase, muy buena. Gracias a ustedes. Adiós.